Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario. Muchos de ustedes me habían pedido que vuelva a hacer estos videos de respuesta o desmintiendo, siempre desde mi enfoque político, y el día de hoy no puede ser para menos. El día de hoy ha salido un informe, o entre el día a altas horas del día de ayer y entre hoy ha salido un informe de la CID, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En él se habla de múltiples temas, temas políticos, múltiples temas sociales y también tocan temas económicos. Y en estos temas económicos hemos detectado, o he detectado, que han habido muchas inconsistencias, por no decir mentiras de todo tipo, muchos datos inexactos y muchas afirmaciones que pueden confundir y pueden dar un sesgo de izquierda, de decir que miren lo mal que estamos y no interviene el Estado, cuando el Estado sí interviene mucho y muchas de las fallas que tenemos son por el Estado. Bueno, lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, y por lo tanto este video es para desmentir todas esas afirmaciones del tema económico que ha dicho la CID. Luego están los temas políticos, sociales, que tienen que ver más con abogados y tal. Yo no soy abogado, no estudio abogacía, no estudio derecho, y le toca a ellos desmentir, en caso haya algo que desmentir, todo lo que han dicho. En mi caso me voy a ocupar del tema económico porque han dicho unas afirmaciones que son totalmente mentiras. Así que te voy a pedir que por favor compartas este video con la mayor cantidad de gente posible para que desmintamos, al menos desde el tema económico, los temas que se han dicho. Porque vamos a desmentirlo con datos. Acá no voy a decir a mí me parece. No, 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 no. Datos, estadística, para desmentir todo esto y veamos que lo que se han dicho acá son sesgos de izquierda, al menos desde mi punto de vista, que son totalmente equivocados y no corresponden para nada con la realidad. Así que como te digo, revienta el botón de like, comparte este video con más amigos y sobre todo suscríbete a Amanecer Libertario para que no te pierdas ninguna de las nuevas actualizaciones. Así que vamos a verlo ahora. Vemos acá lo siguiente, señores. ¿Qué es lo que dice el informe? Por ejemplo, acá saca uno de los puntos que dice el informe y vemos lo siguiente. Asimismo, de acuerdo con las mediciones multidimensionales de la pobreza, esta afectó en el año 2019 el 42,4% de los hogares del país, revelando que los incrementos en los ingresos de los hogares no estuvieron acompañados de mejoras similares en el acceso a la educación, salud, vivienda, etc. Bueno, como estás leyendo el informe, dice que Perú básicamente no avanzó, sino que el incremento de los ingresos no vino acompañado de salud, educación, vivienda, etc. Y eso es falso. Vamos a sacar la estadística. Por ejemplo, esta es una evolución en la estadística abajo a la izquierda. Es una evolución de la población con al menos una necesidad básica insatisfecha según área de residencia de los censos nacionales del 93, 2007 y 2017. ¿Por qué cojo del 93? Porque le echan la culpa a todo el modelo neoliberal que supuestamente nos tiene sumido a la pobreza y que para esta gente básicamente Perú es ANCAPIA. O sea, Perú no tiene Estado. Perú es un país anarcocapitalista. Bueno, vamos a ver si eso condice con la realidad. Vemos que mientras más ha pasado el tiempo, y sobre todo en el sector rural, ni siquiera en el sector urbano, la cantidad de gente que reportaba tener ya cubiertas sus necesidades ha aumentado significativamente y por lo tanto la cantidad de gente que ha tenido necesidades ha ido disminuyendo con el tiempo. Por ejemplo, la cantidad de personas que reportaban tener necesidades como educación, salud y tal, en el 93 era el 56,8%. Perdón, ellos son los que ya tenían cubiertas las necesidades. El otro resto, que es casi la mitad de la población, necesitaban cosas como salud, educación, todos esos temas básicos. Vemos que luego, en el 2017, solamente el 10%, que todavía es bastante, pero es un gran avance significativo, tenía esas necesidades. Entonces, no es que el modelo no haya proveído de salud, educación. Al contrario, esto no es así, esto es lo que dicen los propios datos, esto no es así, esto es una total mentira. Por supuesto que las necesidades básicas han sido cubiertas y se han ido cubriendo a lo largo del tiempo. Entonces, dar una afirmación de este tipo es engañoso y por supuesto no se condice con la realidad. Y acá tenemos otro censo, por ejemplo, que vemos que mientras más pasa el tiempo, las personas con necesidades básicas, por ejemplo, han ido bajando en varios ámbitos. Por ejemplo, la gente que necesitaba hacinamiento era el 25% en el año 93 y luego en el censo 2017 bajó al 11%. Entonces decir que esto no se ha traducido en mejoras significativas a salud, educación y servicios básicos, necesidades, es una total mentira. Los datos nos muestran acá.
Vamos a pasar a otros datos. También se habla de que la pobreza multidimensional no bajó o se trata de dar a entender. Por ejemplo, vemos estos gráficos. Esta es la evolución de las privaciones en el Perú por porcentaje de la población y vemos que el gráfico es, por supuesto, hacia abajo. Cada vez hay menos personas que tienen privaciones. Cada vez hay más abundancia en muchos aspectos. ¿Que falta mucho? ¿Que vivimos en Suiza? Por supuesto que no. Lo único que estoy desmintiendo es estos sesgos que se han dado en el informe y que pueden hacer creer a muchas personas temas que no condicen con la realidad. Cada vez hay gente que vive mejor, sí, hay que seguir por ese camino y profundizar y hacer un montón de reformas, sí, pero luego decir que no hemos tenido mejoras es, por supuesto, totalmente engañoso y es un sesgo de izquierda, claramente. Por ejemplo, acá tenemos también evolución de la pobreza en el Perú, no solo pobreza monetaria, sino también la pobreza multidimensional, y bueno, vemos acá que ha bajado en todo aspecto. Entonces, decir esta afirmación que 42,4 no se condice con la realidad. Entonces, hay que tomar con pinzas y siempre ser muy críticos de todos los informes que nos den. Como digo, yo estoy desmintiendo el tema económico, no me estoy metiendo con el tema político y social. De repente tienen razón ahí, pero ese no es mi campo. Mi campo está más en los temas económicos, que ahí sí puedo dar una opinión y puedo desmentir cuando algo me parece que no va con la realidad. Y también haciendo una pequeña pausa, recuerda que estoy trabajando con los amigos de Polident, los mejores odontólogos de la ciudad de Lima, ya han aparecido en todos mis videos, así que le doy muchas gracias a Polident por auspiciar siempre la mayoría de los videos. Acá vemos también lo siguiente, que es también lo que han dicho. La economía peruana está basada primordialmente, ojo, primordialmente en un modelo extractivista, cuyas regalías no han contribuido a reducir significativamente la desigualdad ni han traído desarrollo a las regiones donde predominan los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. Ok, desmentimos esto. Primero en el gráfico de la derecha. ¿Cuánto representa el sector extractivista en el Perú? ¿Qué es el sector extractivista? Bueno, para no complicarnos tanto, hablando muy rápido y muy simple para que lo entienda la gente, no muy exacto, simplemente sacar los minerales, sacar los recursos de la tierra y luego venderlos. Lo que mucha gente izquierda se queja, dicen que hay que tener industria, cuando en realidad lo que hay que tener es un sector servicios importante, porque así son los países más ricos, pero bueno. Vemos que acá el porcentaje que está representado en naranja es realmente poco. Lo que más hay en el Perú es el sector servicios. Luego acusan obviamente el modelo neoliberal, ha incrementado el sector extractivista y nos ha dejado sin industria. Mentira. Vemos desde el año 1960 que el sector primario, que sería esto, el sector extractivista, se mantiene constante en el tiempo. Ven, si ustedes ven abajo a la izquierda, ven que no ha variado bueno, ha variado pero bastante poco, incluso se ha reducido en algunos ámbitos, y que lo que más se mantiene en la economía peruana es un sector terciario. Entonces decir que somos un modelo extractivista, como lo que sí es Bolivia, gracias a su socialismo, es una falacia, una mentira, otra vez con los propios datos. Por eso digo, es tan importante compartir este video para que podamos desmentir a todas las personas que utilizan este informe como, al menos desde el tema económico, como una verdad absoluta, cuando desde mi punto de vista no lo es para nada. Luego, vemos que otra afirmación, el modelo es extractivista y no ha traído desarrollo en las zonas de explotación. Esto es lo que han dicho. ¿Cuál es lo que mucha gente, qué es lo que mucha gente piensa? Bueno, dicen que donde las minas extraen más recursos naturales, en esas zonas son donde hay o donde no ha habido mayor mejora. Y pueden tener razón en algunos puntos, pero decir decir en total me refiero, que no ha habido mejoras es totalmente falso. Creo que no sé si ha quedado muy claro. Ellos dicen que donde se extrae los recursos naturales, la mejora es cero. Y eso es totalmente falso. Sí ha habido una mejora. ¿Y qué dicen los datos? Por ejemplo, en este informe del BIT se estudió cómo han mejorado. Se sabe que la sociedad peruana ha mejorado desde el año 93, pero cómo han mejorado las zonas donde se explotan los recursos naturales. Vemos acá lo siguiente, las conclusiones de este estudio. En su resultado central, el estudio encuentra evidencia de que los distritos mineros en Perú experimentaron una reducción de la pobreza de 2,65 puntos porcentuales por año mayor que los distritos no mineros.
Del mismo modo, los distritos mineros lograron una reducción en nuestra medida de desigualdad que es mayor en 1,3 puntos por año a la observada en los distritos no mineros. Obviamente, antes de que llegaran las minas y todo el sector extractivista, la gente vivía muy, pero que muy mal. ¿Que siguen viviendo mal? Sí, pero antes vivían 10, 15 veces peor. Es más, esas personas han mejorado su calidad de vida muchísimo más que que las personas que viven en la ciudad. ¿Ves cómo estos eslóganes no se condicen con la realidad? No tienen nada que ver. Y este estudio, como digo, es del BID. Puedes buscarlo, ahí está el nombre, lo buscas y ya está. Entonces es fácil desmentir cuando se lanzan se lanzan tales calificativos, ¿no? Y luego dice lo siguiente, esto ya me pareció ya de risa, ¿no? Según la encuesta nacional de percepción de desigualdades, el 55% de la población considera que en Perú es un país económicamente muy desigual, mientras que el 60% estima que la brecha de desigualdad ha aumentado en los últimos años. Como digo, esta es la percepción y lo que dice la percepción no necesariamente lo que es en la realidad. Un ejemplo de esto lo pudimos encontrar en México, si quieres otro ejemplo, ya que estamos hablando de Perú todo, en México, cuando llegó el presidente AMLO, la percepción de inseguridad en México se redujo a algo de 10-15 puntos, o sea, bastante. Pero si tú veías los datos, todos los delitos habían aumentado justamente en 10-15 puntos. Pero para la gente esos delitos habían bajado, cada vez había menos. Entonces la percepción de la realidad no se condecía con los datos, sino son percepciones. Si nosotros vemos el índice de Gini, que es el indicador que mide la desigualdad, el índice de Gini ha caído bastante, y en el informe ellos hacen énfasis que la desigualdad ha aumentado desde el año 2020, o sea, 2021, 2022, 2023. Y eso es cierto, eso no lo vamos a negar. ¿Por qué? Porque hemos tenido una cuarentena eh, hecha por el Estado, muy mal hecha por el Estado y que destruyó la economía y eso obviamente aumentó las desigualdades. Cuando la economía crece, las desigualdades se reducen. Cuando la economía le va mal, las desigualdades aumentan. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, comparar solamente los últimos años, los últimos 3 años y quitando todo el resto de años, me parece algo bastante imprudente. Así que con esto habríamos finalizado. Estas son las aseveraciones que han dicho de la economía peruana, que no se condicen con la realidad. Por favor, ayúdame a compartir este video para que le llegue a más personas y podamos desmentir desde el punto de vista económico. ¿Por qué digo tantas veces el punto de vista económico? Porque de repente alguien entra y vas a decir, no, estás negando que hayan habido ejecuciones. No, yo no estoy negando eso, ni siquiera me estoy metiendo ahí porque no es tanto mi campo. Mi campo es más el terreno económico, con un enfoque politológico, y desde ahí puedo aportar mi granito de arena. Así que muchísimas gracias y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.